Muy buenos días y buenas tardes para las personas que nos están mirando desde el otro lado del continente. Llegamos a nuestra segunda sesión el día de hoy y ayer fue una sesión imperdible. Para algunos un desafío porque era un lunes 8 de la mañana. Y hoy estamos nuevamente en esta sesión con todas las pilas puestas, cargadas de energías, porque hoy vamos a seguir conociendo y co-creando con la inteligencia artificial cómo nosotros podemos potenciar nuestra experiencia del cliente. Así que les damos la bienvenida a todas las personas que ya se están conectando, a las personas que nos van a ver en replay. Y bueno, ¿qué decirles? Aquí estamos. Vamos a empezar esta sesión de tu cliente quiere velocidad, pero no que lo tratemos como un ticket, porque ¿quién no se ha sentido en más de alguna ocasión que llamamos a un call center, mandamos un correo o no menor, entramos a las páginas y empezamos una conversación con los famosos chatbots y que a veces uno dice, ¿realmente me estará contestando un humano o estará ya la inteligencia artificial? Y con esto, nosotros lo que queremos es que esa rapidez sin empatía no se convierta en esa frialdad, porque grandes empresas como Iberia construyeron sus chatbots, pero ¿qué tuvieron que hacer? Eliminarlos y volver nuevamente a la parte tradicional. ¿Y eso por qué se da? Porque muchas veces no creamos estos embudos de conversación de una manera humana y que además permita tener alguna instancia donde sí esté el humano humano. En esta masterclass, bueno, en la masterclass del día de ayer, ¿qué descubrieron? Donde se rompen esas experiencias, cómo escuchar esa voz emocional y que ese costo invisible se puede medir muchas veces de una mala forma. Te doy la bienvenida, mi querida Araceli. En este momento sabemos que estás con un poquito complicada con tu ojito, un dilema ahí, si salía en pantalla o no salía, si salía en parche o no salía, porque se le ha irritado. Pero bueno, esa es una manera en la cual nosotros nos debemos a ustedes, estamos aquí y dijimos, prendemos cámaras y hay que continuar el show. Y es por eso que podemos decir que el 68% de los clientes abandona muchas veces a una empresa. ¿Por qué? Porque se siente abandonado. Y no por el precio realmente, sino porque es como más de lo mismo y no hay esa personalización. Y en esta mastermind lo que van a descubrir ustedes es por qué podemos que una mala automatización puede ser el error más caro de tu experiencia para el cliente. Además, cómo reducir esa fricción y responder de una manera más empática, sin perder esa velocidad y la parte humana, porque el día de hoy tenemos dos asistentes con los cuales vamos a poner a trabajar el análisis con unos datos que hemos obtenido, de tal forma que ustedes puedan ir viendo cómo poder trabajar de una manera más rápida. Así que si te está gustando lo que viste el día de ayer, al final van a poder tener ese acceso para que puedas trabajar con ese asistente y lo puedas estresar para ver los resultados que tienes. Además, vamos a ver la metodología que usa esta inteligencia artificial para poder potenciar tu equipo con esos asistentes y no con los famosos bots fríos que les mencioné. ¿Quién estamos detrás de este gran proyecto? Bueno, con Araceli nos llevamos conociendo ya algunos meses y cuando nos sentamos a tomarnos ese cafecito virtual, porque eso es la magia que hoy tiene la tecnología. Todavía no nos hemos podido dar el abrazo en vivo, pero sabemos que lo vamos a hacer, va a ser muy emotivo. Y cuando empezamos a conversar dijimos, ¿sabes qué? A mí me encanta todo ese manejo que tienes de experiencia al cliente, le dije a Araceli. Y ella me decía, Lu, pero tú tienes una magia con los asistentes y los pones a trabajar. Y fue entonces cuando dijimos, oye, ¿y por qué no hacemos uno de esos asistentes con todo ese conocimiento, ese know-how que tienes de más de 20 años, de manejando la experiencia al cliente en diferentes tipos de empresas, de nichos? Y me dijo, no es malo. Y así fue que empezando con una idea
creamos un pequeño asistente y vimos toda esa maravilla que podemos trabajar y cómo también hacer esas evaluaciones con grandes volúmenes de información. Así que ese es el producto de esas grandes conversaciones que tuvimos y por eso somos dos estrategas internacionales que estamos unidas por un mismo propósito para poder transformar esa experiencia del cliente combinando las emociones, los datos y el poder de nuestra mejor amiga, la inteligencia artificial. El día de ayer ya nos presentamos un poquito más de detalle, así que por eso lo pasamos rápido. Bueno, algunas de las experiencias con las cuales hemos ido trabajando y vamos a meternos ya en materia. Hoy, ¿qué vas a aprender? A dar esa velocidad sin perder la parte humana, porque la automatización fría realmente destruye la lealtad. Y bueno, voy a ceder a la experta para que nos cuente la parte de las definiciones, las partes de la teoría, la parte de la metodología con la que estamos trabajando Sixtopía y después voy a volver con los famosos asistentes. Bienvenidos a todos, la verdad es que estamos súper emocionadas de que hoy estén aquí. Como les platicaba Lu, realmente este producto es súper poderoso porque está sumando 18 años de experiencia en la parte corporativa, más otros, bueno, son 20. ¿Cuántos años son, Lu? ¿Son 20 o 18 los tuyos? Son, no deja que se me caiga la cédula de identidad, más de 25 años. Más de 25 años, en mi caso son más de 20 años también, entonces son muchos años de experiencia y hemos vivido en carne propia lo que es tener equipos de trabajo pequeños con un volumen alto de trabajo, ¿no? El tema de tener que analizar la información en muy corto tiempo y que a veces no puedes llegar a la profundidad que se necesita. Y también en la parte de experiencia cliente, el poder demostrar que no somos solo un área cualitativa, sino que también impactamos directamente a los resultados de negocio. Entonces, así es como surge esta metodología y hoy nos hemos dado cuenta que los bots, digo, creo que a ninguno de nosotros nos gusta estar hablando con un bot cuando tenemos que pedir ayuda a una empresa, porque el 90% de las interacciones que son con bots, pues terminan con un humano, ¿no? Entonces dices, nada más me quitó el tiempo, ¿para qué fue esto? Y justo es porque hay una brecha en la implementación donde no se está analizando la casuística, no se está analizando realmente cuál es el lenguaje que tiene el cliente y cuál es la información que necesita. Entonces, esta metodología nos va a ayudar a dejar de tener bots impersonales, flujos sin contexto y lenguajes robóticos para que realmente podamos explotar esa tecnología sin necesidad de afectar la experiencia de nuestro cliente. Cada punto adicional de esfuerzo reduce la compra del 37% según Gartner. ¿Esto qué significa? Que nosotros necesitamos brindarle una experiencia, una interacción de nuestro cliente con nuestra marca de una manera que sea muy fácil de realizar y que sea muy rápida. Hoy lo que menos tenemos es tiempo, entonces necesitamos que todo sea como muy rápido, muy ágil y que podamos realmente tener una experiencia muy fácil de hacer. Por eso es que es tan importante el cómo estamos utilizando esta tecnología para que podamos mejorar esta experiencia. La velocidad con contexto es lo que hoy necesitamos. La gente necesita todo que sea muy rápido, muy rápido, muy rápido, pero al mismo tiempo necesitan sentir que somos cálidos, que los estamos escuchando, que estamos entendiendo cuál es su necesidad y cuál es ese contexto que ellos tienen. Un bot mal entrenado no te ahorra tiempo, sino que te cuesta clientes. De hecho, en un inicio muchas de las empresas generaron más volumen de quejas con sus call centers porque la gente decía, oye, es que me está teniendo un bot, no me pasa ni siquiera con un humano porque en un inicio se confiaba tanto en esta tecnología que al final no te pasaban con el humano. Decías, el bot lo va a atender, pero la realidad es que no y había como mucha frustración. De hecho, hubo una ocasión en el que un banco tuvo una falla. Yo recuerdo que quería hacer una compra y no se podía, era fin de semana, era domingo, donde no están las sucursales abiertas y necesitaba yo realizar un pago y resulta que no dejaba la aplicación, no dejaba la aplicación
y únicamente estaban los asistentes virtuales respondiendo y no se podía responder. Al final lo único que hicieron es mandarnos desde la aplicación un mensaje de hay un error, lo estamos revisando y les avisaremos cuando quede resuelto, pero se resolvió hasta el día siguiente. Entonces, imagínense la cantidad de clientes que estuvimos afectados, la cantidad de quejas que estuvieron, digamos, como atendiendo en el call center y esto estaba saturado, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado y saber cómo realmente necesitamos implementar esta tecnología. Un caso de éxito que se tiene con esta tecnología y el buen uso de la inteligencia artificial para poder mejorar la experiencia del cliente es Sephora. Es un retailer global que es líder en belleza y tiene más de 1,750 tiendas en 30 países diferentes. El reto aquí obviamente es brindarles la misma experiencia a los clientes sin importar el país en el que esté, pero que al mismo tiempo esté tropicalizado con la cultura, los hábitos y los perfiles de los clientes en los diferentes países. Y bueno, los clientes buscan que hayan recomendaciones personalizadas y atención rápida, prácticamente que conozcan sus gustos y preferencias para que les puedan recomendar lo mejor de los productos que ellos pueden adquirir. Normalmente los agentes en estas tiendas pues están saturados y te daban respuestas genéricas y bueno, lo que se quería era mejorar la personalización, pero al mismo tiempo generar eficiencia y desahogar a estos asesores de belleza que nos atienden en las sucursales. Entonces el reto pues estaba grande, ¿no? ¿Qué fue lo que hicieron? Bueno, se implementaron asistentes de inteligencia artificial para analizar el tono del cliente en tiempo real, poder identificar cómo es esa comunicación del cliente, cuáles son como esas jergas que de repente se utilizan para poder adaptar el lenguaje que se tiene hacia el cliente, realizar sugerencias de respuestas empáticas para los agentes, porque a veces pues los seres humanos no sabemos cómo atender y más porque hay emociones, ¿no? Entonces, si me toca un cliente que es medio pesado o un cliente que está molesto, entonces puede ser que el asesor quiera reaccionar y eso genere un conflicto mayor con el cliente. Entonces, qué mejor que el tener recomendaciones de cómo le pueden hablar al cliente, cuál es la información que le pueden dar y adicional que también le puedan dar recomendaciones personalizadas de los productos con base en el contexto del cliente y en las necesidades que tiene. La IA no está reemplazando a estos asesores porque siempre necesitamos como ese contacto, más la gente que somos latina, como que nos gusta mucho el contacto, nos gusta mucho el tocar el producto, el sentirlo, el olerlo y demás. Entonces esa parte es muy importante, ¿no? Entonces es cuidar la parte humana, pero al mismo tiempo generar estas eficiencias y personalización. Entonces, con esta tecnología se logró tener un impacto un incremento del 15% en la satisfacción de los clientes en los canales digitales, menos por ciento del tiempo de respuesta, es decir, se tardaban menos en atender al cliente y eso generó un incremento de ventas cruzadas, que es, por ejemplo, tú quieres comprar un labial y sales ya con el rubor y sales con la máscara de pestañas, entonces ya compraste más cosas gracias a estas recomendaciones personalizadas. Porque, ¿qué pasa? Tal vez yo lo que quería era labial, pero después me recuerdan y me dicen, oye, hace 3 meses resulta que compraste máscara de pestaña y no has vuelto a comprar. ¿Te hace falta? Entonces dices, ah, sí, claro, ya se me va a acabar, de una vez la compro. Entonces cada vez tu carrito se va llenando y en lugar de que vayas a pagar, no sé, $200, pues terminas pagando 500 o $700, ¿no? Pero no te das cuenta porque justo ha sido tan buena la atención, te han recordado qué es lo que necesitas, que al final no te están vendiendo, sino eres tú el que está comprando. Y eso ayuda muchísimo en la experiencia de nuestros clientes. Entonces, antes que se tenía, pues agentes saturados con respuestas genéricas y después de que teníamos a la inteligencia artificial ya como copiloto de esta experiencia, se logró rapidez, personalización emocional y asistentes que pensaban con el asesor para saber cómo le tenían que responder. Entonces,
digamos que esto lo metimos en la licuadora de Cxtopia para lograr una experiencia mejor con nuestros clientes y logramos que la inteligencia artificial pueda potenciar el talento humano de las personas que estamos diseñando las experiencias, porque les estamos reduciendo el tiempo en más del 60% o podría decir que hasta un 70% en el tiempo de análisis y de diseño, y además adaptarnos a las necesidades de nuestro cliente. También hay una personalización basada en análisis emocionales y contextos, porque recordemos que el cliente no se acuerda de lo que le vendiste ni quién se lo vendió, pero sí se va a acordar de cómo lo hicimos sentir con la experiencia que tuvimos. El tema de omnicanalidad, ¿qué significa? Que no importa si el cliente te está contactando desde la página web o desde la aplicación móvil o en la tienda, la experiencia tiene que ser la misma en todos los canales. Y bueno, también medimos los resultados de una manera muy clara, pero de manera, digamos, como globalizada. No únicamente nos estamos quedando en la parte de CSAT, NPS y Customer Effort Score, sino que también estamos midiendo las emociones y cuál es el impacto que esas emociones están generando en la experiencia de nuestro cliente. Y esto pues obviamente nos va a impactar en tiempos y en recompras y en recomendaciones de los clientes. Entonces, no se trata de que la inteligencia artificial sustituya al ser humano. Y hay como una guerra ahí de, oye, pero es que me va a quitar mi chamba, oye, pero es que si lo pongo ya no me van a querer contratar. Y pues realmente, o sea, sí va a pasar eso siempre y cuando tú no estés preparado o capacitado en cómo esta herramienta puede ser tu aliada para poder generar mejores resultados y obviamente que se potencialice tu talento. Aquí la clave está en utilizar la inteligencia artificial, pero sumarle al talento de humano que tenemos, ¿no? Ahí es donde está realmente la magia. Las interacciones que son emocionalmente positivas generan 3 veces más de recompra. De hecho, hay estudios que te dicen, oye, pero ya una persona cuando entra a una sucursal ya tiene el 95% de la decisión tomada. Nosotros normalmente compramos por emoción y después lo justificamos. Por ejemplo, no sé a cuántos nos ha pasado que de repente compramos el último celular, ¿no? Un iPhone, por ejemplo, y ya lo compraste y dices, ya que lo compraste y lo pagaste y viste el ticket en tu mano, dices, es que lo necesitaba porque ya no estaba actualizado o ya no funcionaba, pero primero la emoción es lo que te llevó a comprar y después ya la parte racional te justifica el que lo hayas comprado. Entonces, por eso es que trabajar con las emociones y poder identificar cuáles son esas emociones que quiero generar en el cliente, cuáles son esas emociones que genera que me vuelva a comprar, cuáles son esas emociones que me quiera recomendar son lo que hoy importa para poder diseñar mejores experiencias. El cliente no recuerda lo que dijimos, pero sí recuerda cómo lo hicimos sentir. Es muy repetitiva esta frase, pero es realmente donde está el oro molido en la experiencia y lo que nos va a ayudar a hacer que nuestro negocio realmente sea diferente, ¿no? Nosotros, por ejemplo, con ustedes, ¿qué queremos hacer? Acompañarlos en este crecimiento y en este cambio en la experiencia que van a tener con sus clientes y van a ver cómo si hoy están facturando, no sé, $10,000 o $1,000,000, pues eso se multiplique 4 o 5 veces, ¿no? Porque tus clientes van a estar súper contentos de la atención que le estamos brindando. Entonces, ¿qué buscamos? Menos esfuerzo, pero más lealtad. Trabajar de una manera mucho más inteligente. ¿Cómo logramos esto sin saturar a tu equipo? Bueno, pues aquí va a estar la clave. Y aquí les Ahora vamos sí. a presentar un asistente que le llamamos Emotía. Y este asistente lo que hace es que le vamos a entregar una base de datos con la cual nosotros ya hemos recopilado de los diferentes canales de comunicación, cuáles han sido todas esas interacciones que tenemos. Y en función de eso, este asistente con la ayuda que nosotros le hemos dado por detrás, dándole toda esa instrucción para ir haciendo ese paso a paso de la evolución de las emociones. Y asimismo, ustedes van a tener este acceso al asistente en donde aquí en este Start Me que vamos a dejar
al final ese enlace, que es una plataforma con los cuales cada uno de estos es un enlace que los va a llevar a los diferentes asistentes. Ayer vimos lo que correspondía al entrenamiento del día 1 y hoy vamos a tener el día 2 con 2 asistentes a los cuales los vamos a poner a trabajar y sacarle el humo. Porque sí, efectivamente, imagínate que tú tienes en este momento, vamos a trabajar con una base de datos de alrededor de 600 comunicaciones, ¿no? 600 interacciones que tuvimos y para eso lo hemos abierto, lo tenemos abierto, perdonar, voy a volverlo a abrir, no lo veo. Y tenemos cada uno de estos un registro donde tenemos la fecha en que nos contactó, el folio, el cliente y todas las interacciones que tuvo y en qué estatus se encuentra. Lo he marcado en amarillo porque más adelante vamos a saber cómo podemos darle una respuesta de una manera más personalizada al cliente. Entonces, fíjense, tenemos aquí alrededor de 600. Y este asistente, lo que tenemos que entregarle es esa base de conocimiento. Imagínate que tú la extraes de diferentes partes y no son 600. Ya 600 es bastante información. Entonces, este asistente te dice, ok, ayúdame con la información que tengas, puede ser un Excel, cualquier tipo de archivo, o también podérselo entregar aquí a través de la conversación. Entonces, para este caso, voy a subir esta planilla. Además, les voy a entregar quién está detrás o sea, quién es la empresa, que en este caso es un banco con el cual estuvimos trabajando todos estos casos. Ahí está la información del banco. Y además le voy a entregar el tono con el estilo que yo quiero trabajar, porque eso es importante, o sea, que podamos tener definido cuáles las palabras claves con las que normalmente nosotros nos comunicamos con nuestros clientes. Y esa es la guía de estilo que se desarrolla en función de todas las comunicaciones con un ejemplo. Y a partir de eso, este asistente lo ponemos a trabajar, va a tomar unos cuantos minutos, por eso tenemos igual la conversación para que ustedes la puedan ir viendo paso a paso, mientras está desarrollando aquí, como sabemos que hoy en día todos los modelos de inteligencia artificial tienen los de razonamiento, cada vez se están peleando y ahí está la pelea súper fuerte, don nosotros nos gusta bastante lo que corresponde a OpenAI porque es el modelo más sólido, pero también vamos a hacer la demostración al hacer la presentación de ese informe ejecutivo con nuestro mejor aliado Gemini. Y miren aquí cómo empieza a hacer esa evaluación de esos 100 registros. Y miren, no les miento, está aquí hasta el final los 600 registros. Y sigo, bueno, ahí los encontraré. Y aquí tenemos un diagnóstico inicial donde nos muestra por canal cuáles son esos ejemplos de interacción y nos va ya mapeando con frustración con rojo, neutro en amarillo y verde cuando no hay ningún tipo de molestia. Y una vez que nosotros tenemos esa parte, nos dice, ok, tengo este diagnóstico inicial. Ahora, ¿te gustaría que haga el cálculo de las métricas en función de la emoción, el esfuerzo y el impacto? Y le decimos, sigue por favor. Recordar que cuando ustedes ejecuten todos estos asistentes para cuando hagan la prueba, entregarle el mayor contexto posible porque de esa forma ustedes van a tener un mejor resultado. Siempre cuando uno le entrega a la IA ese contexto, se centra en esa información que entregamos y no en lo cómo ha sido entrenado. Y fíjense aquí cómo ya empieza a hacer esa cadena de pensamiento. Ustedes pueden cortarla si le ponen saltar, pero en este caso vamos a dejarla que haga ese procesamiento paso a paso. Veremos cómo se demora un poquito, pero si no, ustedes van a tener acá las conversaciones que les hemos dejado. Incorporaremos estas nuevas, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, ya la voy a ir abriendo, por si se demora un poquito más para que vean lo que puede generar. Y viene por acá. Esto es la magia de estar siempre en vivo. Y miren cómo en la primera parte tuvimos ese análisis, estamos por ahí analizando, nos dio ese diagnóstico express. Fíjense que aquí nos dio un poquito más de detalle. Entonces, por eso es importante que nosotros lo hacemos parar para que ustedes le pidan, dame más detalles, explícame un poquito más y no que nos entregue un reporte súper completo. Y aquí empieza a ser
ese cálculo de las métricas, ¿no? Miren cómo aquí nos dice, ok, la emoción nos da ese cálculo y nos dice cuál es en función de las tres dimensiones. Veamos cómo se ha comportado. Les dije, se demora esto, toma su paso, pero mientras se demora el procesamiento, nosotros vamos a ir revisando esta conversación. Y luego nos dice, mira, tenemos la neutralidad, tenemos el esfuerzo alto que fue como detonante, el impacto, y nos dice, ahora te gustaría definir cuáles son esas alertas predictivas según el método del churn. Perfecto. Y a partir de eso nos va a entregar esta tablita, ya sea el churn por canales, después nos da ese dato, porque los números ya los conocemos, pero realmente lo que nosotros queremos saber es esa interpretación. Y aquí tenemos un churn de esos 600 registros con un alto riesgo, un 35%, en medio 41% y un bajo riesgo en 24%. Y a su Que el vez, churn, perdón Lu, que te interrumpa, el churn, para quienes no están tan familiarizados con este término, es el riesgo que se tiene de perder a ese cliente. perfecto. Y luego tenemos lo que corresponde a los hallazgos principales por cada uno de los canales, que en este caso tenemos redes sociales, email, las plataformas por internet o que ya sean vistas por el celular, y también lo que corresponde al call center. Y luego nos dice, ok, ahora indica más de tres para cada cliente si están en riesgo. Y en función de eso, tenemos esa alerta y empezamos a hacer una segmentación más detallada. Y así mismo, por eso es que se está demorando. Fijarse, ya vamos a la tercera tabla. Estamos en la parte del churn por valor por cliente y nos entrega ahora sí por el segmento. Y así mismo nos pone de alto valor, de mediano valor y de bajo valor. Veamos cómo va por acá. Efectivamente, sabíamos que esto se demora, son bastantes registros y por eso trajimos esta conversación. Y luego nos dice, ¿te gustaría preparar las acciones empáticas recomendadas? Y aquí es lo interesante. ¿Por qué? Porque esto realmente son indicadores, pero todavía no nos está diciendo qué hacer. Y eso es lo que el humano, después de procesar y que sacamos por diferentes aplicaciones que pueden ser un poco más costosas, y si estamos teniendo una empresa, un emprendimiento, algo más pequeño, una startup, algo que estamos empezando, probablemente no podemos contar con todas las herramientas porque siempre decimos, busca las herramientas lo mínimo viable para poder tener una mejor atención. Y aquí nos entrega estas acciones empáticas por cada uno de los canales. Nos plantea el canal, nos da el ejemplo de la situación que detectó. Y aquí tenemos, por redes sociales, reclamos públicos sin respuestas, percepción de abandono. Acción empática, responder en menos de 30 minutos, agradecer la paciencia y reconocer el malestar, derivar a un canal privado como un gestor especializado. Y nos dice además cuál es el objetivo. Email, procesos lentos, los clientes se sienten que nadie les da seguimiento. ¿Quién no ha escuchado, no se ha sentido más de alguna vez con eso? Ok, te dice confirmar la recepción inmediata del correo al acuse de recibo. Estamos en ello, tu caso es la prioridad, asignar al ejecutivo y así por cada uno de los canales. Nos da una breve síntesis y nos dice, oye, ahora quieres que te desarrolle ese roadmap para un dashboard con las tres, con las E al cubo, acciones, tácticas y estrategias y diseño de las métricas. Porque eso es lo que nosotros tendríamos que estar pensando, ¿no? Ahora, no quiere decir que esto nos va a reemplazar, sino que vamos a co-crear. En este momento simplemente le hemos dicho por un tema didáctico, sigue por favor, pero nosotros aquí, si quisiéramos establecer un poquito más de detalle, podemos interactuar y generar un poco más de la tarde. Veamos cómo se ha comportado acá. Se nos ha quedado colgado. Hoy en día, ChatGPT es uno de los que más la gente utiliza y ya está en avanzadas horas, inclusive ya está en España en la tarde, entonces probablemente también por eso está un poquito colapsado, pero por eso tenemos esta conversación. Y miren aquí cómo este roadmap que nos está desarrollando. Y aquí nos dice, ok, de todas esas tareas, esas acciones, nos dice, mira, a corto plazo, de 0 a 3 meses, puedes hacer tal cosa. De mediano plazo, de 3 a 6 meses y así de 6 a 12 meses. Y nos dice, ok, implementa esa táctica
¿no? Implementar las respuestas automáticas vía mail, vía WhatsApp, reducir el tiempo medio de espera en el call center y además nos da esa acción estratégica efectiva. Y, y por si fuera poco, tenemos aquí la métrica que está asociada, el famoso NPS, o en el caso acá de algún entrenamiento con un lenguaje empático para los agentes, y nos dice otro tipo de métrica. Y luego tenemos ese dashboard ejecutivo, ya más detallado, ¿no? Y finalmente nos dice, oye, ¿te gustaría que desarrollemos el informe? Y el informe lo vamos a ver en unos minutitos más para que vean cómo también, co-creando con inteligencia artificial, nosotros podemos desarrollar. En este momento, este informe ejecutivo está estructurado de tal forma que nos da un resumen de todo lo que ha encontrado. Bien, bueno, acá, como pueden ver, ya se terminó de ejecutar lo que estábamos esperando. Se demoró, miren, 5 minutos con 26 segundos. ¿Ya? Y así nosotros seguimos la conversación hasta llegar al final. Volvamos a la presentación y es todo tuyo. Sigamos. Y eso está increíble porque, por ejemplo, nosotros cuando teníamos como, antes de utilizar esta inteligencia artificial, el equipo a veces se tardaba hasta 3 meses en poder presentar la información de las encuestas que habíamos realizado por la cantidad de clientes que se tenía, ¿no? Esta empresa tenía más de 1 millón de clientes y el procesar la información de las encuestas, de hecho la del CRM no se analizaba, únicamente se analizaba la parte de las encuestas por un tema de tiempo y nos llevaba hasta 3 meses. Eran 3 personas que estaban dedicadas a esa parte, pero pues no era la única actividad que ellos realizaban. Entonces, esto nos llevaba a ser mucho más reactivos y mataba al equipo, ¿no? Entonces, ahorita con esta información, pues de manera muy rápida lo puedes ejecutar, no necesitas aplicaciones muy costosas, ¿no? Porque hablábamos ayer que hay aplicaciones que te pueden costar $120,000 al año o más para poder hacer este tipo de análisis. Entonces, digamos, como muy valioso el poder tener herramientas que son fáciles de usar, que te analiza toda la información y que te lo entrega prácticamente de manera inmediata. No podemos comparar el hecho de que nos llevara, no sé, 10 horas el poder analizarlo a que podamos hacerlo en tan solo 15 minutos. Y las empresas que detectan emociones reducen esta pérdida de clientes hasta en un 20%. Entonces, cuando tú le pegas al churn, pues obviamente le pegas a tu rentabilidad de una manera positiva. Te vuelves más rentable y tus ingresos también se incrementan. Escuchar las emociones ya hoy no es opción porque es la única manera que te va a diferenciar. ¿Cuánta gente hoy ofrece lo mismo que tú en el mercado? ¿No? O sea, hasta estas tiendas de Temu, Shein, te generan como los mismos productos que son mucho más baratos, aunque se tardan más en llegar, pero al final ya hay muchos sustitutos de tu producto. Incluso cuando tú te dedicas, no sé, a dar clases, puede ser que encuentres cursos gratis en YouTube, pero la calidad, el servicio, el acompañamiento es lo que va a ser diferente. Entonces necesitamos identificar qué es lo que está esperando nuestro cliente, cómo quiere sentirse al tener contacto con nuestro producto o servicio para poder brindarles esa experiencia y generar momentos wow y eso sea una ventaja competitiva. Porque en ese momento el cliente ni siquiera va a evaluar si eres caro o no, simplemente va a decir confío, me tratan increíble, me hacen sentir muy seguro y yo quiero estar con Lu a pesar de lo que cueste, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos buscando, que el precio no sea un factor de decisión de permanencia de nuestros clientes. Y ahora vamos nosotros a ese efecto wow como ustedes, porque ayer vimos cómo con la inteligencia artificial también podemos hacer esa presentación. Y miren aquí cómo podemos desarrollarla, donde abrimos una conversación en Gemini, también podemos hacerlo en Cloud, en todas estas aplicaciones que tienen esta funcionalidad que se llama Canvas. ¿Por qué? Porque el Canvas solo te permite co-crear con la IA como también generar código. Y aquí es donde le vamos a entregar
Le vamos a decir, con la información que te entregue, quiero que crees una presentación interactiva para el usuario, la pueda ver mejor, sea fácil de comprender. Usa los colores corporativos del logo que te entrego. Además, usa gráficos que sean interactivos y que sea lo más visualmente posible, porque quiero con sorprender a quién, al jefe. Y con esta información, ustedes pueden tomar este resumen, ¿no? Que se hizo aquí ejecutivo, como también podemos tomar completo. Y miren cómo en cuestión de minutos vamos a tener una presentación más interactiva, con la cual nosotros nos enfocamos en hacer esa evaluación, hacer después ese análisis, esa interpretación, preparar bien todos estos indicadores, hacer ese resumen ejecutivo, co-creando con la inteligencia artificial, y después ya lo podemos pasar al que le gusta lo que es Canvas, lo lleva a Canvas, el que le gusta que sea Gamma, lo lleva a Gamma, que es una de las aplicaciones para inteligencia artificial hacer más rápido presentaciones, y el que le gusta su PowerPoint, lo lleva a su PowerPoint. Uno decide, pero lo importante es que podemos co-crear con la IA. Y miren aquí cómo se abrió esto, y uno dice, wow, pero yo no soy programador. Estamos aquí haciendo una presentación sin código, porque esta información lo está generando sola la inteligencia artificial. Y aquí viene el efecto wow, que ustedes lo van a tener en la presentación donde dice reporte. Y mientras se ejecuta esa presentación que le hemos dado, me olvidé de darle el logo, pero probablemente nosotros podemos adjuntar un gráfico donde esté el logo para que lo ponga de manera interactiva. Y miren cómo hace ese resumen. Nos pone aquí el diagnóstico express y tenemos los diferentes ejemplos de conversaciones que se tuvo. Luego tenemos las famosas métricas que calculamos. Y entonces ya ese nivel de detalle que había en texto, ahora nosotros podemos, y miren esa forma que tiene interactiva, porque nos está dando inclusive hasta el porcentaje, ¿no? Y después tenemos automáticamente. Ahora, estas presentaciones lo forma de manera aleatoria. Si yo le hubiese dicho, mira, ahora quiero sobre esta información, quiero que el ítem 3 me lo presentes con otro tipo de formato, otro tipo de gráfico, se lo podemos decir. O sea, esta es como la primera versión. Y miren cómo podemos ir teniendo, inclusive pone la alerta máxima, las acciones empáticas recomendadas y nos las pone de esta forma, que también sirve visual. Hace ese roadmap, el dashboard de las emociones, nos lo pone de esa manera. Y esto es lo que en este momento ha terminado de desarrollar acá, mientras yo les estaba explicando. Y una vez que está desarrollado, ustedes le ponen copiar y ahí ya la pueden compartir. Y en este caso yo la voy a abrir. Ahora, toda esta información uno puede inclusive, porque si fijaron es un código HTML, y eso uno lo puede incrustar en una página web. Y si tienes una página de forma interna, miren lo rápido que hicimos un reporte, ¿no? Miren, ahora lo hizo de una manera, lo toma siempre de forma aleatoria, ¿no? Y eso es la magia, cómo nos sorprende la inteligencia artificial. Y como les decía, después podemos volver otra vez a la conversación y decirle, mira, me ha gustado, ahora quiero que agregues, porque me olvidé de ponerle el logo, entonces puedo venir y decirle, le puedo cargar el logo, se lo cargamos y le damos las otras pautas para que vuelva a reestructurar este código y poder tener nuevamente la presentación. Díganme si no tuvieron ese efecto wow. Yo cuando lo vi la primera vez, yo dije, oh madre mía, lo que se viene con inteligencia artificial. Y eso No, que yo sé programar. y está impresionante porque hacer un reporte nos llevaba horas e incluso o tenías que tener sistemas que te dieran esta información que también te generan un costo alto, pero ahorita incluso si tienes que hacer un reporte ejecutivo para tus clientes sobre digamos, las implementaciones que estamos haciendo, pues puedes dárselos de una manera mucho más rápida y en línea para que ellos lo puedan estar revisando y manipulando. Entonces está impresionante. Sí. Y como te digo, estos reportes se pueden montar de una forma interna y uno los va subiendo. ¿Por qué? Porque simplemente tienes que abrir y copias ese código, lo incrustas y lo publicas.
y así lo puedes decir al jefe o al equipo de trabajo que lo vea y que te demoraste. La nada mismo, o sea, mientras lo haces, lo implementas, probablemente pueden ser unos 10 minutos. Pero la clave es hacer esa evaluación, ese volumen que vieron, se demoró como alrededor de 6 minutos. Probablemente sí hay que hacer un poquito más de conversación, de interacción, pero eso es ya la parte de la co-creación y la supervisión que nosotros tenemos que hacer con la inteligencia artificial, porque como tú bien lo dijiste hace un momento, la IA no nos va a quitar el trabajo. Eso es un mito. Lo que te va a quitar el trabajo es aquella persona que tenga esas habilidades para poder comunicarse con la IA, poder poner en marcha estos asistentes. Y por eso es que este programa de inteligencia artificial aplicado a experiencia del cliente es lo que ustedes van a tener que decidir y los vamos a ver en las clases de el 4 de septiembre. Yo sé que sí. Adem- Además, es el primer programa en Hispanoamérica que conjunta estas dos, digamos, disciplinas, la parte de experiencia de cliente e inteligencia artificial, y además con esta metodología donde estamos involucrando las emociones de los clientes. De verdad, el poder analizar cuáles son las emociones que tiene el cliente va a hacer muchísimo la diferencia, porque cuando sabes cómo se siente, vas a poder pegarle a la causa raíz y lograr resultados extraordinarios. ¿Qué estamos buscando con estas herramientas? Pues dar procesos ágiles, tener consistencia o coherencia en toda la experiencia del cliente y una omnicanalidad, es decir, que no importa en cuáles canales esté el cliente, sienta que sigue siendo parte de nuestra marca, ¿no? Yo siempre digo que la relación de tu cliente contigo es muy similar a la relación de pareja, ¿no? Entonces, imagínate que de repente detectas o identificas, no sé, que tu pareja no está tan contenta porque no eres tan detallista o no pasas tanto tiempo con él o con ella, y de repente cuando haces ese análisis de cómo se siente y le empiezas a dar o detalles o le dedicas más tiempo o le demuestras de la manera en la que ella o él necesitan como los quieres, pues va a quedarse contigo, ¿no? Y va a decir, ay, sí le importo, sí me está cuidando, quiero estar con esta persona para siempre, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que buscar, que la gente esté contento con nosotros y que jamás quiera irse. El 32% de los clientes abandonan a las empresas tras una sola mala experiencia. Por eso es tan relevante que nosotros estemos analizando, identificando cuáles son esos puntos de fricción para poder reaccionar de una manera más rápida. Los clientes sí nos perdonan cuando nos equivocamos. ¿Por qué? Pues porque saben que somos personas y las personas nos equivocamos, porque los procesos no son perfectos y porque los sistemas también a veces fallan. Pero lo que no nos van a perdonar es si nosotros ante, digamos, como una incidencia negativa, no tenemos una capacidad de respuesta más rápida. Necesitamos hoy atender de una manera muy rápida, y si nosotros logramos eso, vamos a convertir esa oportunidad del servicio que tenemos en una ventaja, porque va a ser leal a nosotros, va a decir, wow, se equivocó, pero me atendió rapidísimo, lo resolvió rapidísimo, y entonces me siento mucho más seguro con él o con ella, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos buscando en nuestro cliente. La velocidad sin empatía es frialdad. O sea, no sé si les ha pasado que de repente vas a un restaurante de estos de comida rápida y ni siquiera entiendes qué es lo que te están ofreciendo, porque es, pero quiere papas grandes, pero quiere helado, pero quiere pie, pero quiere la hamburguesa, pero quiere doble, pero con champiñones, pero sin champiñones, pero con... Entonces, es muy rápida la atención, pero únicamente te está confundiendo, no se está pegando a las necesidades que tienen. Entonces, necesitamos que nosotros nos enfoquemos en dar un servicio de calidad, que sea muy rápido, pero personalizado, pero que sea cálido para que realmente el cliente no nos abandone. La rapidez que libera el tiempo para sorprender es lo que realmente nos genera ese diferencial y esa ventaja competitiva. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Bueno, pues tenemos Llegó, otro gran amigo que es un asistente que se llama Sixtopia Assist. ok. Y este Sextopía es así. Nosotros ya
Definimos, hicimos la evaluación y tuvimos, vamos a abrir nuevamente, y tenemos aquí todas estas interacciones, ¿no? Y aquí hemos elegido algunos canales. Yo voy a pasar esta conversación a mi lado izquierdo para poder ejecutar este asistente y vamos a ir sacando la información de nuestra plataforma. Y aquí está, es el asistente que tenemos aquí. Y este nos va a ayudar a hacer ¿qué? A que la persona cuando esté trabajando y diga, hoy, lienzo en blanco, ¿qué le contesto? Pues está agobiado, imagínate, 600 interacciones pusimos en este momento. Pero 600 interacciones no llegan, llegan muchos más, estamos clarísimos. Y llegan por email, llegan por WhatsApp, llegan por teléfono y por otros canales más. Y la persona entra a trabajar y es como, ¿y qué voy a decir? Bueno, aquí la clave es tener un asistente que nosotros le podamos entregar cuál es esa guía de estilo, de escritura de la empresa, cuáles son los productos, cuáles son los buyer personas y toda la información que nos ayude a elaborar ese mensaje que se sienta cálido, que pueda manejar esas emociones que tiene y que se sienta la persona que al momento de escribirlo o contactarlo se sienta contenido. Y ese es el asistente que nosotros vamos a empezar por acá y vamos a tomar uno que diga por mail. Entonces, miren cómo a través de estos asistentes nosotros podemos configurarlos también porque hacemos asesorías con las cuales configuramos de acuerdo a la necesidad del cliente, porque en este momento tenemos que entregarle y es lo que ustedes van a tener que hacer para que al momento que hagan las pruebas y estresen a los asistentes, porque nos encanta que ustedes le pongan la información de tal forma de recibir feedback y cómo poderlo mejorar. Entonces, a este de aquí, ¿qué le vamos a entregar? Primero, bueno, la guía de estilo de la empresa, o sea, la guía de estilo. Después, ¿qué le vamos a entregar? La información de la empresa, donde tiene qué es lo que hace, cuáles son los productos que comercializa y otras más. Y además, ¿qué le vamos a entregar? Podemos también entregarle cuáles son los buyer personas. ¿Por qué? Porque ahí tenemos cuáles son los puntos de dolor, las necesidades que tiene y todo lo demás. Y ahora sí, le vamos a decir, porque nos dice, dame una breve descripción de la empresa, cuéntame cuál es el mensaje. Y aquí es donde le voy a tomar una de estas conversaciones donde le cargamos el mensaje y le dice, entra a la plataforma, hice 3 intentos, se me bloqueó la cuenta y ya estoy molesto. Entré a la aplicación móvil, intenté hacer una transferencia, se quedó en proceso, mi dinero no aparece. Mandé un correo porque no entiendo un cobro extraño en mi tarjeta, necesito una explicación urgente. ¿Quién no le ha pasado esto? O sea, es algo muy común y mandamos. Y con esto de aquí, nosotros podemos tener una alternativa de cómo contestar a través de un email, ¿no? Esto es para un modo didáctico, hemos tomado los mismos ejemplos, pero obviamente es teniendo algo más detallado. Y miren cómo nos dice, ok, estamos aquí para resolver la situación, estimado, le pondrá el nombre, yo no le di el nombre, o sea, si le hubiese dado el nombre completo, obviamente me lo hubiese entregado más acotado. Lamentamos mucho la experiencia que nos comparte. Entendemos la frustración que puede generar enfrentar esos bloqueos, transacciones en procesos de cargo que no reconoce. ¿Se fijan? Toda la información que le acabamos de dar. Queremos transmitirte que tu tranquilidad es nuestra prioridad. Le subamos un poquito la espalda, lo contenemos. Hemos revisado tu caso y para avanzar de forma rápida, ¿qué necesitamos? Sobre tu caso, sobre tu acceso bloqueado. Nuestro equipo de seguridad puede ayudarte. Respecto a la transferencia, estamos verificando el estatus en cuanto tengamos información. Claro, lógicamente aquí está faltando la información que diga cuál es el ID de la persona para poderlo identificar, que sí lo tenemos, pero en este caso yo no se lo puse porque es un ejercicio como un poquito más didáctico. Sobre el cargo no reconocido en tu tarjeta, ya generamos un folio de aclaración y en un máximo. Entonces manejamos también la expectativa, en qué tiempo le vamos a resolver. Probablemente aquí, con lo que hicimos hace un momento, no es el mejor tiempo de darle una respuesta en 48 horas, sino dárselo en 24 horas. Entonces, con la información de las acciones que nosotros tuvimos en el otro asistente, también se la podemos cargar como base de conocimiento o como contexto para que sepa cuáles son esas acciones que nosotros debemos hacer en el caso si es por el canal email o por el canal de WhatsApp o por el canal que sea. Y luego dice, por favor, responde este correo con la mejor forma de contacto, teléfono y un horario. Aquí no está, estas son las pautas, ¿no? Esto no viene. Y también podemos personalizar la forma. Y me dice, ¿quieres que te dé las versiones más cortas? Y yo le digo, dale, adelante. Entonces, con esto, ustedes pueden tener esas conversaciones
ya sea por un ejemplo para un tema de un email. Y ahora, fíjense, mira, ahí tenemos las otras versiones. Y ahora puedo hacer el mismo asistente, puedo decir, quiero que conversemos ahora para poder que me ayudes a generar un tema del WhatsApp. Puedo hacérselo de esa forma o pueden ustedes entrar para que tengan una conversación un poquito más limpia, volver a ejecutar el asistente y ahora voy a tomar una conversación que fue por una red social, que tengo por acá un ejercicio, ¿no? Y así mismo le voy a entregar la misma información, voy a entrar por el script para el WhatsApp y tengo aquí, entré a la web para pagar mi tarjeta, puse mis datos, me salió error, estoy molesto con el servicio, puse un comentario en Facebook, ya, entonces aquí vamos a cambiarle. Puse comentario en Facebook porque nunca me contestan al concepto. Estoy cansado. Entonces, esta información la está entregando por un mensaje de WhatsApp. Ya, y vamos, hagamos mensaje de WhatsApp. Y aquí nos está diciendo, está un poquito lento, ya lo veo. Y le vamos a cargar la misma información de la empresa, ¿no? Entonces, crea el script, empieza, necesito la información nuevamente. Entonces va la guía de estilo, el buyer persona, la información del banco y tenemos el mensaje. Y con esto, nosotros vamos a tener ya porque no es lo mismo mandar una respuesta vía email como mandar la respuesta vía WhatsApp. Es más acotado. Y aquí vamos a tener el ejemplo de cómo contestar. Y si nosotros quisiéramos hacer más interacciones, porque esto les va a servir de tal forma que la persona que está dedicado a hacer esta respuesta, una, la hace un poquito más rápido, dos, la hace con la información de la empresa y tres, respecto a no que no sea más de lo mismo. Y miren, lamento mucho la experiencia que has tenido en la empresa, queremos darte una solución inmediata, te apoyo a revisar tu pago y la transferencia, por favor compárteme los últimos dígitos de tu tarjeta o cuenta o un correo de contacto. Ahora, aquí también hay que cargarle cuáles son esas políticas de la información que en este caso el banco debe de solicitar y lo que no puede solicitar, ¿no? Y luego, si nosotros quisiéramos, abrimos nuevamente el asistente y le decimos el formato del script. Pero para que ustedes vean también cómo pueden llevar una conversación en el mismo chat, pero para un canal distinto, lo voy a decir de la siguiente manera. Entonces, en este caso, vamos a ponerle, quiero crear el script para el teléfono. Entonces, en la misma conversación que ya tengo abierta, le digo, ahora vamos a generar script para respuesta de teléfono, ¿no? Y aquí lo que estamos ayudando a este asistente es a setearle la información que a partir de ahora el mensaje que le voy a dar tiene que hacerlo con una estructura de teléfono, pues, ¿no? Y me dice, ok, gracias, y ahora sí, claro, tomó el mensaje que estaba, que le acabo de mandar del WhatsApp, pero aquí le vamos a decir, el mensaje a responder es, y le entregamos un nuevo mensaje. ¿Ok? Y a partir de eso, ustedes pueden, esto sirve también para que la persona que está trabajando y viendo lo que es el call center pueda generar diferentes tipos de respuestas. Entonces, mira, hola, gracias por comunicarte, mi nombre es tanto, el asesor. Antes que nada, quiero ofrecerte una sincera disculpa por todas las dificultades que has vivido. Entiendo lo cansado que debe ser pasar por tantos intentos. Entonces, es empatía. Validación de lo ocurrido. Si comprendí bien, lo intentaste pagar. Entonces, validamos lo que le ocurrió. Después, el paso a paso de la solución. Mira, para avanzar rápido voy a registrar tu caso con una atención prioritaria y pedimos algún tipo de información, hacemos otra validación y un cierre positivo. Te ofrezco nuevamente una disculpa. Entonces, miren cómo nosotros podemos tener en este caso 4 instancias de ese script telefónico que permite ponernos en los zapatos del cliente y que no sienta que es más de lo mismo. Volvamos a la presentación. La tenemos aquí. Además, con este asistente que está fenomenal,
también nos va a ayudar a poder establecer cuáles son esas plantillas de respuesta, ¿no? A veces tenemos con la gente que atiende el servicio ciertas plantillas de, oye, estos son los machotes con los que le vas a contestar al cliente ciertos casos en donde el cliente haga alguna solicitud y con esto ya podemos trabajar las plantillas que vaya alineado a la voz, al tono, al tipo de solicitud del cliente e incluso al buyer persona de nuestro cliente. Todo va a estar como súper personalizado y lo hacemos en cuestión de segundos. La inteligencia artificial bien usada reduce el tiempo de atención hasta en un 30%. Entonces, eso se traduce en dinero para la empresa, ¿no? Porque si obviamente la gente tiene un 30% más de tiempo libre, pues va a poder realizar otro tipo de actividades que agreguen valor. Lo que estamos buscando es que la inteligencia artificial haga como todo este trabajo que es tedioso, laborioso, repetitivo, para que realmente pueda enfocarse en lo que agrega valor, que es nuevas ideas, innovación, creatividad, interpretación de las emociones que está viviendo nuestro cliente. No se trata de reemplazar lo humano, pero sí de potencializar nuestro talento. Muchos de los que hemos trabajado o trabajamos en el área de experiencia de cliente, sabemos que a veces es muy difícil el poder transmitir a las otras áreas la importancia de enfocarnos en el cliente, la importancia de mejorar en procesos o la priorización, ¿no? Principalmente cuando hay equipos de tecnología, pues a veces la priorización es diferente. Entonces, ¿qué necesitamos? El poder demostrar de una manera muy rápida cuáles son esos accionables, medir cuál es el impacto que se tiene para poderlo realmente entregar a la alta dirección y que nos den más apoyo, más presupuesto y que podamos tener mayor, digamos, impacto dentro de la organización, porque el área de experiencia de cliente es un área transversal en donde trabajamos con cada una de las áreas de manera de la mano, ¿no? Entonces necesitamos empezar a co-crear, pero ya no solo con las áreas de trabajo, sino también a co-crear con la inteligencia artificial. Menos esfuerzo, más conexión, más lealtad y obviamente eso se traduce en más ingresos y más rentabilidad para nuestra empresa. Y si esto te ha resonado, pues quédate hasta el final porque les vamos a platicar cómo conectar emoción con velocidad, reducir frialdad en sus interacciones y potenciar a sus equipos con asistentes de inteligencia artificial para poder escuchar, entender y responder con empatía usando un método de 16 sesiones. Son 16 sesiones nada más en donde ustedes van a tener muchos asistentes de inteligencia artificial que les pueda potenciar lo que hoy hace el área de experiencia de cliente. El siguiente, Lu. Cada día que esperas, pierdes clientes que no volverán. Entonces, ¿qué pasa con un cliente? Cuando nosotros perdemos a un cliente por un tema de precio, es muy fácil recuperarlo, porque le ofrecemos un descuento, le damos un regalo, le damos ciertos cupones o ciertos beneficios, va a regresar. Pero si nuestro cliente se va por un tema de servicio, no va a regresar jamás. Entonces, ¿qué necesitamos? Atacar la parte de servicio, brindarles más momentos wow dentro de la experiencia para que ellos se queden con nosotros siempre. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son esos secretos que vamos a utilizar en cada una de las etapas? Ayer vimos dos, hoy estamos viendo otras dos, que es fuego, que significa detectar emociones invisibles y responder con empatía para fortalecer esa conexión que tenemos con el cliente y optimizar la cuarta etapa, que es flujo, en donde vamos a reducir las fricciones, acelerar la atención, pero de una manera personalizada y humana, potenciando con inteligencia artificial utilizando estos asistentes de inteligencia que además vamos a tener algunos cupos en donde van a poder tener el cerebro de su empresa. ¿Qué significa? Que los vamos a configurar 100% a el perfil de la empresa y va a ser exclusivamente y personalizado ese cerebro para ustedes. Entonces, eso va a ser un gran diferenciador entre lo que están ofreciendo hoy a sus clientes
de una manera en donde la inversión es baja, pero el impacto en el negocio va a ser increíble y ustedes como experiencia de cliente van a poder posicionarse como un área estratégica dentro de la organización. Si no conectas con lo que siente el cliente y no respondemos con agilidad, pues vas a perder a los clientes y eso vale dinero. Es mucho ingreso lo que se está trabajando ahí. La siguiente, Lu, por favor. ¿Cuántos clientes más quieres perder si no te subes a este tren de la IA? Hoy viste cómo conectar emoción y velocidad, que lo cambia todo. Ayer vimos cómo analizar también las emociones e identificar cuáles son los puntos de fricción. Ahora imagínense lo que van a lograr teniendo toda la metodología con los más de 20 asistentes de inteligencia artificial que van a estar trabajando para ustedes. Es como si tuviéramos un equipo grande de experiencia de cliente, pero que lo estamos haciendo a través de esta tecnología de inteligencia artificial. Las empresas que personalizan la experiencia con inteligencia artificial incrementan la lealtad de los clientes hasta en un 40%. Entonces, ese es el valor realmente que tiene esta metodología. Son 20 años traducidos a 16 sesiones con 20 años de experiencia o más de 25, dijo Lu, ¿no? De inteligencia artificial en 16 sesiones que vamos a tener para poder lograr esta lealtad de nuestros clientes, porque sabemos que allá afuera hay un mar de competidores que están tratando todos los días de conquistar a nuestro cliente. Y si nosotros no tomamos acción y no nos subimos a este tren de la inteligencia artificial, ¿qué va a pasar? Que el competidor sí lo va a hacer y al final se va a llevar a nuestros clientes. Entonces, hoy es el momento de poder hacer ese cambio. 70% de los clientes dice que la velocidad de respuesta impacta directamente en su decisión de compra o permanecer con una marca. Hoy el nuevo petróleo es la atención y más con las redes sociales ya no estamos acostumbrados a que todo es muy rápido y tiene que ser muy ágil y ya no tengo tanta paciencia como cliente. Entonces, la velocidad con la que nosotros atendamos, la velocidad con la que nosotros resolvamos va a hacer la diferencia en esa experiencia que estamos brindando. Un cliente que se va no solo se lleva tu compra de ese momento, sino se llevan las recompras, se lleva la confianza y también se lleva tu reputación, porque deja una huella negativa en tu marca. ¿Y a cuántos les ha pasado que tienen una mala experiencia y lo están platicando o en redes sociales, ¿no? Entonces, esa parte es muy importante porque se potencializa y se magnifica, ¿no? Por ejemplo, yo el otro día hablé de una mala experiencia que tuve con Sara en mi podcast. Entonces, imagínense el impacto que tiene para las marcas el que un cliente se pueda quejar del servicio que les dieron. Entonces, es muy importante que nosotros estemos cuidando esa parte, porque hoy con las redes sociales ya no solo se lo cuentas a 20 personas, estás llegando a millones de personas en donde van a saber que esa marca no es buena o que no te fue tan bien o que tienen un mal servicio y eso nos puede generar pérdidas en el negocio. ¿Te imaginas anticipar la salida de los clientes? O sea, ¿qué pasaría? Les digo, esto es como el tema de la pareja, ¿no? Imagínate que sepas que ya te va a tronar tu pareja porque pues no está tan contento. Y entonces, y que tú pudieras reaccionar antes de que tome esa decisión para reconquistarlo, para volverlo a enamorar y que se quede contigo. Eso es lo que nosotros queremos identificar. ¿Cuál es el riesgo de perder ese cliente? ¿Cuáles son las acciones que debo de hacer de acuerdo al perfil de ese cliente para poder reconquistarlo, que se quede y esté satisfecho? Eso es Siextopía, eso es la metodología que les estamos presentando el día de hoy. Aquí vamos a ver un modelo que ha cambiado la experiencia de miles de clientes. Ya lo probamos, ha funcionado muchísimo y les puedo decir que en uno de los clientes que tuvimos, que por ahí está su testimonio, crecimos más del 58% en el número de clientes que ellos tenían por estas recomendaciones con el uso de la inteligencia artificial. O sea, el resultado de verdad es brutal.
Sextopía es la única metodología que une conexión emocional, agilidad potenciada con inteligencia artificial para convertir cada interacción en lealtad. Es el primer programa en Hispanoamérica con esta tecnología y con estos pilares que lo conforman y que está generando un impacto positivo en las experiencias de los clientes, de nuestros clientes, ¿no? Y se conforma de cuatro fases. La metodología son cuatro fases. La primera es la parte de fricción, donde nosotros vamos a identificar cuáles son esos puntos de dolor, las emociones, cuáles son esos elementos que están rompiendo la experiencia que tiene nuestro cliente. La siguiente etapa es fuego, en donde vamos nosotros a poder analizar a profundidad, establecer cuáles son las estrategias o los accionables, los quick wins que vamos a tener para poder mejorar las experiencias, priorizarlos y para irnos a la parte de forma y ahí diseñar junto con la inteligencia artificial este nuevo journey, el journey to be que nosotros estamos buscando y considerando las emociones que tienen nuestros clientes para generar estos efectos wow. Y finalmente el flujo, que es el estar analizando cuáles son esas interacciones que se tiene, monitoreándolo en tiempo real, dejando de ser reactivos para ser preventivos y poder estar ejecutando mejoras constantes en la experiencia que tiene el cliente para que todo el tiempo esté enamorado de nuestra marca. ¿Cuáles son los beneficios que tenemos? Pues reducir la fricción invisible, detectar emociones antes de que el cliente nos abandone, responder con empatía, porque la inteligencia artificial va a entender esas emociones y nos va a ayudar a establecer las iniciativas para que podamos actuar y el impacto directo para retener y generar más ingresos. Esto no es el futuro, esto es hoy. Hoy la inteligencia artificial ya está en este mundo. Necesitamos nosotros empezar a tomar acción. Sextopía es el programa que transforma fricción en fluidez, emociones en lealtad y datos en decisiones que generan ingresos. Son 16 sesiones y en la primera vemos una bienvenida, hacemos un diagnóstico de lo que está viviendo tu cliente en la experiencia que tenemos. En la sesión 2 vemos los fundamentos de experiencia de cliente más IA, es decir, cómo co-crean estas dos pilares para poder generar experiencias wow. En la sesión 3 vamos a ver los arquetipos dinámicos de nuestros clientes, cómo construimos este buyer persona, pero también desde la parte emocional y lo integramos a estos arquetipos. En la sesión 4 vemos el Customer Journey Map actual y le agregamos el factor emocional, cómo están viviendo las emociones en cada uno de estos puntos de contacto. En la sesión 5 vemos Service Blueprint para saber hacia adentro de la organización qué es lo que está pasando y cuáles son esos palancas o gatillos que tenemos que cambiar. En la sesión 6 vemos el diseño de soluciones con inteligencia artificial, es esta co-creación del Customer Journey. En algunas ocasiones el poder mapear te podía llevar de 3 a 6 meses solo el mapeo. Ahorita lo podemos hacer de manera muy rápida con la inteligencia artificial. El 7 es la automatización empática, poder identificar cuáles son esas brechas en donde nosotros podemos automatizar, pero de una manera personalizada, de una manera humana, porque, ojo, la tecnología no necesariamente tiene que estar de frente al cliente, puede ser que nosotros utilicemos la tecnología para todos los procesos back y mantenemos el contacto humano con el cliente. ¿De qué va a depender esto? De lo que tu cliente necesita, del tipo de servicio que tú estás ofreciendo. La sesión 8 vamos a ver cultura centrada en la experiencia del cliente, porque la experiencia del cliente no solo es del área de CX o del área de servicio o del área de marketing. La experiencia del cliente es de toda la organización y por eso es importante que empecemos a permear o a construir una cultura centrada en el cliente. En la sesión 9 vamos a ver este codiseño de los momentos wow dentro de nuestro journey, donde hay posibilidad de generarlos, cómo los generamos, cuál es la mejor iniciativa, porque además estos asistentes evalúan lo que están pasando afuera, cuáles son las mejores prácticas que se tiene en el mercado, porque así está configurado.
En la sesión 10 vemos cuáles son los bots con alma y la personalidad de estos bots, cómo deben de comunicarse, cómo debemos entrenarlos para que realmente puedan atender al cliente como éste está buscando. En la sesión 11 vemos captura emocional y feedback, lo que ahorita, bueno, la sesión pasada les enseñó Lu, de cómo vamos nosotros a poder interpretar esas emociones, la parte funcional que se tiene, porque recordemos que para generar una experiencia que sea extraordinaria e inolvidable, tenemos que sumar lo que es la experiencia funcional, que es lo mínimo que se espera de tu producto o tu servicio, más el efecto wow, ¿no? La parte emocional. Y en la sesión 12 vamos a ver métricas y ROI, cómo realmente está impactando cada iniciativa en la rentabilidad del negocio, que es también hay otra brecha que hoy nos está doliendo, porque hay muchas áreas de experiencia de cliente que nos cuesta trabajo demostrar que no somos, solo somos un área cualitativa en donde te dice qué es lo que está mal, sino que realmente las iniciativas que generamos están impactando en los resultados de negocio. En la sesión 13 vamos a ver el tema de la visualización de la decisión, cómo vamos a priorizar, cuáles son las decisiones estratégicas que más impacto van a tener. En la sesión 14 vamos a ver el diseño ético con inteligencia artificial, cómo vamos a cuidar la seguridad de la información de nuestros clientes, qué datos sí podemos subir a la inteligencia artificial, cuáles no, cuáles son acciones éticas que podemos hacer sin infringir esos lineamientos. En la sesión 15 vamos a ver el proyecto aplicado de cómo vamos nosotros a integrar ese caso de éxito que ustedes van a trabajar durante estas 16 sesiones, en donde van a estar acompañados en todo momento por Lu y por mí. Entonces, lo que nosotros estamos buscando es que ustedes realmente puedan generar un impacto positivo en su negocio, vean el resultado y de ahí a potencializar la experiencia de sus clientes, potencializar sus ingresos y potencializar la percepción que se tiene del área de CX en la empresa. Y en la sesión 16 realizarían ustedes la presentación de su proyecto final. Si los clientes te eligen por precio, aún no les estás dando razones para quedarse. Entonces, vamos a co-crear y a generar realmente razones que nos ayuden a dar una experiencia espectacular. Estos son algunos de los casos de éxito. Tenemos a Fer Broca, tenemos a Maribel Abreu, tenemos ya clientes internacionales que nos pueden ayudar a, digamos, como a validar que este programa está funcionando. Yo te escucho, mi querida Araceli, y digo, ¿cómo hubiese querido tener todo este programa hace 3 años atrás, cuando se me ocurrió moverme un poquito del mundo de la consultoría y convertirme en infoproductora? Y es así como nos conocimos. Y me hubiese encantado tener ese programa. ¿Por qué? Porque hemos hablado en este momento de las emociones, porque realmente la persona se acuerda de uno de verdaderamente de lo que sentí. Si yo sentí con un programa o con una consultoría que realmente hice un cambio y cómo eso se trasladó hacia mi cliente final, entonces yo me voy a acordar, Araceli, Lourdes, me hicieron sentir de esta forma y es lo que yo puedo hacer, porque eso es lo que realmente a nosotros tenemos la suerte de que nuestros clientes nos dicen, ¿sabes qué? A mí, ¿qué me gustó? Porque finalmente eres tú la que está detrás de la formación o estás detrás de una consultoría y no el equipo de trabajo con el que tú trabajas. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros le vendemos personas, venden a personas y por lo tanto esa es la clave. Y aquí donde ustedes se estarán preguntando, bueno, esta maravilla, está irresistible, pero tal vez puede ser 16 semanas, yo quiero algo más rápido. Bueno, lo que les podemos decir es que este programa es el primero hispanohablante que tiene esa integración de inteligencia artificial aplicado a experiencia cliente. Hay muchos programas de inteligencia artificial que hablan y empiezan a hablar de las diferentes disciplinas, de los diferentes, tratarlo de transversal. La clave es que la experiencia del cliente es transversal a todas las áreas de una empresa y de esa empresa que está en cualquier nicho. Por lo tanto, una persona que es emprendedor, una persona que está manejando todo lo que es una startup,
una persona que tiene una mediana, una grande empresa, que factura de 1.000, 5.000, 10.000, $500,000, $1.000.000, esto sirve. ¿Por qué? Porque tienes una metodología que está comprobada con diferentes empresas. O sea, no es algo nuevo que nosotros hemos desarrollado. Es algo comprobado que lo quisimos encapsular en 16 sesiones, que sí, serán semanales, de forma intensiva, 2 horas donde sacaremos chispas a la inteligencia artificial. Trabajaremos con alrededor decimos, más de 30 asistentes, pero si ustedes quieren ver a qué se refieren estos asistentes, ya estamos teniendo aquí nuestra StarMe, obviamente ese no es el que vamos a dar, pero aquí ya tenemos todos estos asistentes y miren, cada uno de estos son los diferentes enlaces que ya estamos trabajando para este maravilloso programa, por eso decimos más de 30 asistentes, pero por la experiencia que hemos tenido van a ser mucho más. Yo realmente alucino siempre automatizaciones. Ahora siempre me dice, Lu, pero para un poquito, deja de pensar tanto, no todo se automatiza. Yo digo, o sea, todo es posible, depende del tipo de automatización que uno quiere darle y la clave es sin perder el alma, porque les vamos haciendo esas paradas en los diferentes asistentes para poder ir co-creando y supervisando. Entonces, imagínate tener más de 30 asistentes que tengas por un acceso por un año en el cual vas a ponerlo a trabajar desde el día uno en las diferentes sesiones que vas a tener. Además, vas a tener más de 20 herramientas prácticas, es decir, herramientas descargables en las cuales tú puedas ir llenando la información, haciendo levantamientos y lo mejor, tener retos semanales, es decir, a medida que vamos estudiando y vamos avanzando y aprendiendo en conjunto, porque ustedes saben que hoy en día la inteligencia artificial se mueve tan rápido y es una de las cosas con las cuales nosotros vamos de una manera viva este programa, generando información y viendo cuál es la mejora, porque no se trata de tener una aplicación que sea lo más costosa. Si nos vamos un poquito, años atrás, cuando teníamos los famosos televisores, las pantallas planas, los LED, ¿quién no quería tener y salir aquí se me va a caer nuevamente mi cédula de identidad, de ese televisor que tenía la parte hacia atrás, y cuando uno tuvo ese LED y dijo, lo compraré, invertiré $5.000, $7.000, uy, es mucho. Eso podría ser una formación, podría ser un diplomado, podría ser un viaje que me quiero ir en familia, pero uno dice, viene el mundial de fútbol, me lo compro nomás, así, ¿qué tanto? Lo compro. Y es ahí donde uno dice, pero fue 32 pulgadas. Y hoy en día, ¿cuánto te cuesta una pantalla plana? Tiene un diferente costo. En este momento, esas 16 semanas con aula virtual y lifetime. ¿Qué significa este lifetime? De tener el acceso de por vida, bueno, mientras exista la marca, obviamente, acceso a todos estos recursos. Como la inteligencia artificial se mueve rápido, obviamente tenemos que actualizarnos. Hablan cosas que quedan obsoletas y nosotros estamos siempre a la vanguardia. Y lo otro es que puedes acceder a la segunda edición, a la tercera edición. ¿Y por qué? Esta es la primera edición que va a tener esa distinción de miembro fundador con el cual te vamos a dar. ¿Qué cosa? Después que terminamos esas 16 semanas, nos va a encantar seguirte viendo y por eso vamos a tener en un mes cada mes, durante 4 sesiones, una masterclass donde nos pondremos en actualización, veremos en qué te encuentras, qué estás desarrollando, porque podemos guiar. Por lo tanto, vas a tener ahí una asesoría. Y al ser esto lifetime, tienes esa comunidad para que hagas el networking entre ustedes. Además, nosotros les vamos a estar siempre dándole soporte. Y esta maravilla, sí, efectivamente, el valor que se percibe es un programa de $18.000, más unos bonos que hemos complementado para incrementar ese valor, donde daremos un ebook con los prompts irresistibles y efectivos, que son más de 100 aplicados a experiencia del cliente. Tendremos un curso de prompting específicamente para sacarle chispas a la inteligencia artificial y conversar, no solo, porque ustedes dirán, ya, pero Lourdes, solo asistentes, ¿qué pasa después? No, hay vida
con las conversaciones. Y para eso es importante que ustedes sepan manejar toda esta parte de conversación, de entregar la buena instrucción. ¿Por qué? Porque el mejor prompt, ¿dónde está? Aquí, en su cabecita. Nada de estar buscando los prompts de terceros, que te doy la guía. Sí, nosotros damos una guía y todo. No me estoy pisando yo mismo, pero realmente es prompts que están validados, los hemos utilizado, que los vamos a poner a disposición, pero también queremos que ustedes aprendan a desarrollar esos prompts. Y ese es ese curso de prompting exclusivo. Además, vamos a tener un curso de Employees Experience, que es para que ustedes también puedan potenciarse en esa disciplina. Y lo mejor es poder tener ese club que les dije después de las 16 semanas, poder participar. Además, tener esa comunidad de networking y obviamente por el desarrollo de ese caso que van a realizar un diploma oficial con su insignia digital. Y esto nos da $22,900, pero no es ese super LED, es el super LED, pero no con ese valor, porque el día de hoy tenemos una inversión para este programa con, imagínense, todo lo que le dijimos, en $1,600 lo puedes pagar a través de 2 cuotas también y 3 cuotas. Cabe mencionar que todos los bonos que se entregan, siempre, como todas las cosas, uno se liberan finalmente de forma progresiva, los que son más necesarios, pero todos los bonos los vas a tener en la última cuota. Por lo tanto, eso tienes que revisarlo y decir, ok, me compro ese super LED porque viene el próximo mundial y quiero ser el mejor en la experiencia al cliente. Y por si fuera poco, para que tomes acción rápida, bien es cierto, ya te conté todos estos bonos que complementan al programa principal. Araceli lo mencionó. ¿Te gustaría tener ese asistente cerebro de tu empresa al que le diste toda la base de conocimiento de los catálogos de servicios, la marca, cómo funciona la parte de mis productos, cómo funcionan aquellos procesos principales de tu atención al cliente y todo lo que tú necesites para poder decir y tener ese mejor consultor o ese referente de experiencia del cliente que te gustaría tener? ¿Por qué? Porque no solo es de entregarle esta base de conocimiento, sino también poderle entregar lo que a uno le gustaría. Es más, nosotros aquí tenemos en nuestros super asistentes que ya estamos creando, fíjense aquí, dice uno que es la Junta Sextopía. ¿Qué nos creamos nosotros? Un asistente especial donde dijimos, ¿quién nos gustaría tener en la mesa? Ah, mira, yo me gustaría tener a Elon Musk. Araceli me dijo, ¿y si lo llamamos a San Alman también? Llamémoslo a San Alman, llamémoslo a Jeff Bezos. Y si nos ponemos una parte de emoción, llamémoslo a Oprah. Y así convocamos a diferentes personas. Y esa junta que nosotros tenemos para nuestro programa, que nos ha ayudado a poder definir diferentes tipos de procesos y otros tipos de definiciones, ustedes lo pueden tener a través de ese asistente de cerebro. Y eso será exclusivamente para las personas que topen acción en estas 48 horas y además van a tener un curso de Co-Design Thinking con IA y una asesoría 1 a 1 con Araceli y conmigo. ¿Para qué? Para poder revisar probablemente un diagnóstico que tengas, hacer algún tipo de automatización que necesites y algo que esté relacionado en el marco de este programa. Así que tomar acción, porque fíjense, esto de aquí también es el valor percibido. Esto es alrededor, en este momento, de nuestras consultorías, de $5,100, lo que suma, pero realmente ustedes van a poderlo adquirir por $1,600. Y ustedes se preguntarán, bueno, ya Lourdes, esto está, lo quiero, sí, lo quiero, pero ¿y cómo voy a recuperar mi inversión? Pues la inversión lo puedes recuperar, primero, reduciendo la fuga de los clientes que tuviste por algún tipo de fricción, es decir, evitar esa pérdida de ese cliente. Puede equivalerte entre $10,000 y $25,000. Por lo tanto, son uno que retengas, ya pagaste tu programa. Ahora, ahorrar en costos operativos aplicando inteligencia artificial en CX, basta con hacer la automatización de procesos de la atención y el feedback que puedes ahorrarte alrededor de $15,000. Por lo tanto, ya recuperaste ahí tu programa.
tu valor de inversión. Aumentar, por ejemplo, las recompras y el NPS en un cliente. Tan solo con ese aumento que tú le subas 10 puntitos, se traduce en mayor fidelidad y recompra. Con lo cual, el impacto que tendrías en tus ventas puede ser de 20,000 a 40,000 dólares. Se pagó el programa. Y no solo uno, pagaste a tu equipo de trabajo, 10 personas. Y finalmente, mejorar las decisiones con las métricas. ¿Por qué? Porque si fijamos que al momento de tener esos datos que tú tienes duros, si no sabemos interpretarlos y si nos demoramos en hacer esas interpretaciones, 24 horas, 48 horas, 3 días, una semana, un mes, para poder llegar y estar todos los meses corriendo en preparando recopilando información, preparando un indicador y llegar mes a mes y estar de forma reactiva, si nosotros tenemos esa automatización, podemos mejorar nuestras decisiones. Por lo tanto, tu inversión de los 1,600 dólares te puede generar entre 30,000 y 80,000 dólares, obviamente dependiendo de la magnitud de la empresa, del tamaño, en un retorno que sea directo o indirecto. ¿Equivaliendo en qué? En 18 veces a 51 veces el ROI. Así que no esperes a perder clientes, asegura tu lugar en el programa y aquí vas a tener el código porque no tenemos, no tenemos tecnologías avanzadas para la IA. Lo que tú necesitas es tener este programa de Siextopía que te da esos asistentes que están listos para poder trabajar tus diferentes procesos y no seguir incurriendo en gastos significativos de de dos y tres, inclusive plataformas que a la final, con todas las funcionalidades que tienes, muchas veces no llegamos a ser expertos en la primera. Por lo tanto, esto es un roadmap paso a paso con el cual tu equipo va a estar listo para utilizar esas mejores prácticas en inteligencia artificial aplicado a experiencia del cliente. Así que te animamos porque dirás, pero no creo que me aplique esto en mi industria. Definitivamente a todas las industrias esto aplicado, porque en todas las industrias tenemos que manejar emoción, la velocidad, porque eso no es nada opcional. Tu negocio siempre debe tener presente la emoción del cliente y que esa velocidad no es tener mayores clientes, sino es el foco con las diferentes personas que nosotros necesitamos tener. Para líderes que están en retail, en salud y en servicios, que ya en este momento ya lo están aplicando, están logrando mayor lealtad, disminuyendo lo que son las fugas y teniendo una mayor convención. Así que, ¿quieres ser el siguiente caso de éxito en Hispanoamérica? Yo sé que sí. Cada día que pasa, tienes esa frialdad y esa lentitud te está costando clientes. Asegura tu lugar en Siextopía y transforma esas emociones en lealtad hoy. Así que saca tu teléfono y tómale ese QR. Igual los vamos a dejar tenemos aquí, porque seguramente el otro día alguien nos dijo, Lourdes, no tengo el acceso. No importa, ahí está. Ahí les dejamos el código y el enlace para que vayas directamente a revisar. Y si te perdiste la sesión del día de ayer, ahí en esa paginita la vas a encontrar también. Las marcas que lideran el futuro son las que transforman hoy. Y por eso hemos querido presentarte un avance de nuestra metodología de las 4 Fs para que veas cómo con tan solo 4 asistentes lo que pudimos hacer. Imagínate tener más de 30 asistentes trabajando a tu servicio, con el cual tú los supervisas y ellos trabajan por ti y los volvemos a supervisar. Es como tener a ese mejor colaborador que no te pide aumento de sueldo, está disponible las 24 horas. No te llora si le dices, oye, estás trabajando mal, te voy a reemplazar con Gemini si no te portas bien. No gusta ponerme juguetona, es una de las cosas con las cuales la inteligencia artificial me ha hecho, porque imagínate estar tantas horas con el computador y creando diferentes automatizaciones, uno tiene que ponerle un poquito de humor. Así que este no es un programa para todos, es para los que verdaderamente quieren conectar esa emoción y velocidad con inteligencia artificial. ¿Para qué? Para liderar la próxima era de la experiencia del cliente.
¿Te animas y eres uno de ellos? Inscríbete hoy, porque empezamos las clases el 4 de septiembre. Estamos a una semanita tan solo de abrir las puertas al mejor programa de inteligencia artificial aplicado con experiencia de cliente y lo mejor, vas a ser el pionero porque serás el fundador para este programa que es el número 1 de Hispanoamérica. Y si llegaste hasta aquí, sé que llegaste porque estoy mirando en dónde están los diferentes participantes y saca el telefonito de nuevo y ponle al código de barras, lo vamos a poner de nuevo, ponle el código de barras y vas a llegar a ese StartMe, que es nuestra plataforma con la cual vas a trabajar. Se ve un poquito reducida, sí, ¿por qué? Porque la mejor te está esperando aquí y esa es la que está creciendo. ¿Te animas a querer tener esa plataforma completa? ¿Qué podrías hacer con esa plataforma? Imagínate lo que puedes hacer en 16 semanas. Dan solo 4 meses. ¿Cómo podría cambiar la experiencia de tu cliente? Pero son 4 meses que desde el día uno vas a empezar a hacer iniciativas en tu empresa. La verdad es que está espectacular. Imagínate tener estas dos consultoras contigo, ¿no? Prácticamente de manera personalizada. El poder tener estos asistentes, si hoy tienes un equipo de trabajo pequeño o no tienes, pues estos asistentes se convierten en tu equipo de trabajo donde ya están capacitados, ya están entrenados con toda la mentalidad de experiencia de cliente. Entonces es increíble, vas a estar capacitada tú, lo vas a poder replicar, no vas a depender de consultores y al final este programa es tuyo y está diseñado exclusivamente para impactar desde el día uno en los resultados del negocio. Nos encantará verlos ahí en el programa y poder acompañarlos en la transformación de la experiencia de sus clientes. Así que si tienes consultas, con todo gusto nos puedes comunicarte con nosotros a través de la comunidad. En la página que te hemos dejado también está ese botoncito que dice WhatsApp para comunicarte directamente con nosotros, despejar las inquietudes y acuérdate, 48 horas tenemos para que puedas entrar con los 3 bonos especiales. La asesoría 1-1, el cerebro de tu empresa y ese curso de Design Thinking con inteligencia artificial aplicado a CX. Sin más, nos ha dado un gusto haber detenido en estas 2 sesiones y nos despedimos al ritmo de la música de Sextopía. Gracias.